Detectores de metales como hobby. En primer lugar, ¿qué es un detector de metales? Es un aparato que tiene la capacidad de encontrar objetos metálicos, como su nombre lo dice, ya sea bajo tierra, tras una pared o bien en personas. Un poco sobre la historia del primer detector de metales al que se le dio un uso práctico. Fue en 1881 con el intento de asesinato a un expresidente de los Estados Unidos llamado James Garfield. Debido a que no podía encontrarse la bala, Alexander Graham Bell creó un detector con la intención de encontrarla. Sin embargo, no se le pudo salvar la vida, ya que no se localizó la bala por las interferencias del metal de la cama donde se encontraba el presidente. Poco después murió de la infección provocada por la bala. Pero bueno, esto marca un precedente porque todo ha evolucionado. Hoy por hoy los detectores de metales son usados para múltiples funciones, como en la industria, seguridad, en trabajos militares, búsqueda de minas terrestres entre otros, y como hobby. El cual es el objetivo de este video, abordar algunos de los detectores de metales de campo y sus principales características, para adentrarse en la búsqueda de tesoros. Antes de empezar en sí, con los fabricantes quisiera mencionar rápidamente dos partes importantes de un detector de metales. Una es la bobina o plato, que es la que genera un campo electromagnético y me manda una señal al panel de control, que es donde se va a visualizar qué tipo de metal es, dónde se encuentra y más o menos a qué profundidad está. Partiendo de esto existen diferentes tipos de bobinas. La bobina concéntrica o coplanar, la bobina elíptica, la bobina doble D y la bobina mariposa doble D. Uno de los primeros fabricantes de detectores de metales surgió a finales de 1960, una empresa llamada Pacific Northwest Instruments en Estados Unidos originó la marca de detectores de metales Bounty Hunter, dando a conocer los primeros detectores llamados Bounty Hunter 1, 2 y 3. Actualmente los más conocidos o populares según mi opinión son el Bounty Hunter Gold Digger, el Bounty Hunter Tracker 4 que tiene una bobina concéntrica y el Bounty Hunter Kickdraw Pro con bobina elíptica. La siguiente es Laboratorios Fischer, creada por el alemán Gerhard Fischer, ya que trabajaba con buscadores de radiodetección de aeronaves, entonces esto lo llevó a la idea del detector de metales portátil. Es una de las empresas más antiguas en la creación de detectores, y primera en ofrecer detectores al público. Actualmente los más conocidos o populares según mi opinión son el Fischer F11 con bobina concéntrica y el Fischer F22 y F44 con bobina elíptica, que la única diferencia es su tamaño de bobina, entre más grande mayor es el rango de búsqueda. Nokta Macro, empresa de origen turco, que al principio eran dos empresas por separado, una Nokta Detectors y la otra Macro Detectors, fue hasta 2014 que unieron fuerzas y conocimientos para dar un mejor servicio y generar una batalla contra las grandes empresas americanas. Actualmente los más conocidos o populares según mi opinión son el Nokta Macro Simplex, el anfibio y el Pulse Dive Nokta Macro Scuba, ideal para sumergirse en el mar o en ríos. Minelab es una empresa australiana, que dio sus inicios por el año 1985 cuando lanzó al mercado su primer detector de metales, el Goldseeker 15000, después poco a poco creció hasta convertirse actualmente en una de las empresas más populares del mundo en el ámbito de los detectores de metales. Actualmente los más conocidos o populares según mi opinión son Gofine 44, el Equinox 800 que es uno de los mejores y el Vanquish 440 con bobina doble D. Garrett Electronics. A mediados de la década de 1960, Charles Garrett funda Garrett Electronics después de haber trabajado para la NASA en el programa de aterrizaje lunar del Apolo. Él centró su atención en su pasatiempo, que era la búsqueda de tesoros de aficionados. Actualmente los más conocidos o populares según mi opinión son el Garrett Ace 150 con bobina elíptica, el Garrett Ad Pro con bobina doble D excelente para terrenos muy mineralizados, y el Garrett AC 350 o su versión europea el Garrett Euro AC. A continuación les muestro uno de mis mejores hallazgos con este modelo de detector. Es una tapa de la antigua Fábrica Nacional de Licores de Costa Rica. Hoy en día es el Centro Nacional de Cultura. Este complejo es uno de los sitios con mayor valor histórico y patrimonial de Costa Rica y está ubicado en una importante zona del centro de San José. ¿Por qué practicar la detección de metales? Bueno, realmente este es un hobby que puede ser practicado por cualquier tipo de personas, desde niños hasta adultos mayores. Hay una gran variedad de detectores, con diferentes características adecuadas para cada situación, para a las personas que les gusta explorar, salir de camping y más aún si trae beneficios a mi salud, porque cada vez que encuentro algo se estimula la mente, al pensar en la historia del objeto que encontró, quiénes fueron sus dueños, cómo llegó ahí.
En otras palabras, es súper bueno para despejar la mente y salir un rato a explorar y estar en armonía con la naturaleza. Así que, ¿ya estás listo para ser un buscador de tesoros?